Qué gusto en saludarles nuevamente. Qué privilegio estar juntos para abrir el Santo Libro de Dios. Estamos estudiando el mensaje más importante que jamás se haya enviado al planeta Tierra. El último mensaje de misericordia de Dios para un mundo a punto de llegar a su fin. Un mundo condenado por el pecado. Y ese mensaje se conoce como el triple mensaje angélico o el mensaje de los tres ángeles. Vamos a abrir juntos la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14. Dice el versículo 6 en adelante. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tres mensajes constituyen el último llamado de la misericordia de Dios para un mundo condenado. El mensaje del primer ángel anuncia la hora del juicio de Dios. Anuncia que ha llegado el momento final de la historia, cuando cada habitante del planeta Tierra tiene que darle cuenta a Dios por su vida. Y llama en este momento crucial de la historia a temer al Dios verdadero, a darle a Él la gloria y adorar al Creador de los cielos y de la tierra. Veíamos en nuestra presentación anterior que en este momento en la historia se hace más crucial este mensaje solemne, ya que el mundo ha escogido hacer a un lado a Dios. El mundo ha querido borrar a Dios de su existencia, buscando vivir la vida como si Dios no existiera. Muchos lo niegan abiertamente, diciendo que no hay Dios, creyendo que venimos de un proceso de evolución y que la vida en este planeta no fue dada por el Creador de los cielos y de la tierra, sino que surgió por el azar, por casualidad, y borran a Dios de la existencia humana. Otros que dicen reconocerlo, viven como si Dios no existiera. No le temen, no le dan gloria a Él. Buscan su propia gloria, satisfacer sus propios deseos pecaminosos. Y aun cuando dicen creer en Dios, y estamos ahora hablando con tristeza del mundo cristiano, que dice conocer y servir a Dios,
no le da gloria a Dios con su vida, no muestra que realmente sirve al Dios verdadero, sino que corriendo en las cosas de este mundo, llevan el nombre de cristianos, pero niegan la existencia de Dios con sus propias vidas. Por eso el mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hoy vamos a estudiar un poquito más a fondo este primer mensaje angélico. ¿Qué significa temer a Dios? La palabra o el verbo temer tiene relación con el sustantivo temor. ¿Temer a Dios significa tenerle miedo? ¿Sí o no? ¿Debiéramos tenerle miedo a Dios? ¿Y por qué el mensaje del primer ángel dice temed a Dios? ¿Qué cosa es el temor a Dios? ¿Qué significa temerle? El sabio Salomón, escribiendo en los Proverbios, declara en el capítulo 1 y en el versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y el apartarse de la indignidad es la inteligencia. El principio de la sabiduría es temer a Dios, apartarse del mal, la inteligencia. ¿Cómo podemos nosotros temer a Dios? Saben, cada vez que aparece el verbo temer en la Biblia, en relación con Dios, tiene un significado muy claro y distintivo. Siempre está relacionado con la obediencia. El temor a Dios se muestra en nuestra disposición de respetarlo, y temor no es miedo, sino es un amor reverente que porque le tememos estamos dispuestos a obedecerle. Miren, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5 dice en el versículo 29: ¿quién diera? Este es el clamor del corazón de Dios, anhelando la felicidad de sus criaturas. ¿Quién diera que me que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Te gustaría que a ti y a tus hijos les vaya bien? ¿Que les vaya bien siempre? Pues si tú quieres que te vaya bien a ti y a tus hijos, es Dios el que está hablando aquí. Dice: ¿quién diera que tuvieran tal corazón, que me temiesen y guardasen mis mandamientos? ¿Cuántos mandamientos dice allí? ¿Cuántos? Que guardasen todos mis mandamientos algunos días. ¿Así dice? ¿Qué dice? Que guardasen algunos mandamientos todos los días. ¿Cómo dice? Que guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que les fuese bien. El temor a Dios se manifiesta en la obediencia. No podemos decir que amamos a Dios, que le respetamos, si no le obedecemos. El apóstol San Juan es muy claro al hablarnos de este tema en su primera epístola, Primera de Juan, en el capítulo 5, dice en el versículo 2: en esto conocemos. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 2:
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. El amor a Dios se manifiesta en guardar sus mandamientos. Donde hay amor, verdadero amor, no hay miedo. Noten en el capítulo 4 del mismo libro, Primera de Juan. Dice en el versículo 16: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay ¿qué? No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Noten lo que dice el apóstol. Para que nosotros podamos tener confianza en el día del juicio. ¿Qué no dice el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ¿qué? Ha llegado. Y si estamos viviendo en la hora del juicio de Dios, dice aquí que para que podamos tener confianza en el día del juicio, para que no tengamos miedo, temor, debemos manifestar el amor de Dios. Y el amor de Dios se manifiesta ¿cómo? Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos, penosos. Algunos dicen: ay, qué difícil que es obedecer a Dios. Leyes muy estrictas. ¿Sabes tú que los mandamientos de Dios son para nuestra felicidad? ¿Sabes tú que Dios dio esas leyes para nuestro bien? Para resguardarnos, para protegernos de sufrir en este mundo. Ojalá, dice el Señor, ¿quién diera que tuvieran tal corazón, que me temiesen y guardasen todos mis mandamientos todos los días, para que les vaya bien? Dios quiere nuestra felicidad. Dios quiere nuestro gozo, nuestro bien. Y por eso el mensaje del primer ángel nos llama a temer a Dios. Allí mismo en Primera de Juan. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué? Mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y por esto sabemos que estamos en Él. Amigo, amiga que me escuchas, la prueba de que realmente conocemos a Dios, la prueba de que le amamos, es si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es un ¿qué? Mentiroso. ¿Qué cosa? Ay, qué feo que suena que le digan a uno mentiroso, ¿verdad? Y que toda una congregación le diga a uno mentiroso, ¿verdad que suena feo? Imagínense que alguien se pare delante de ustedes y le diga: tú eres un mentiroso, tú eres una mentirosa. Suena feo. Pero el Señor dice en su palabra que si nosotros decimos que conocemos y amamos a Dios y no guardamos sus mandamientos, ¿somos qué? Mentirosos. El temor a Dios se muestra en la obediencia. Todo lo que Dios diga, tenemos que estar dispuestos a hacer. ¿Saben? Uno de los ejemplos más hermosos
de una persona que realmente mostró que temía a Dios, lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 22. Génesis, capítulo 22. Aquí nos cuenta la historia de Abraham. Abraham es un personaje a quien la Biblia le llama amigo de Dios. Qué privilegio que a un ser humano Dios le llame mi amigo. ¿Te gustaría ser amigo de Dios? Amén. Vamos a leer en el capítulo 22. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le dice a Abraham: toma a tu hijo, a tu único. Y todavía le recuerda a ese hijo a quien amas. Como que hacía falta recordarle al padre que ese hijo, el único, era el hijo del milagro, era el hijo de la promesa. ¿Se acuerdan que Abraham y Sara tenían muchos años de casados y no habían podido tener hijos? Y ya estaban viejos. Cuando nació ese muchachito, Abraham tenía 99 años de edad. Y Sara tenía 10 años menos que él, pero tenía 89 años. ¿Se imaginan ustedes a una viejita de 89 años cargando un bebé? Y no era la abuelita, era la mamá. Pero Dios les dio ese hijo, hizo un milagro. Y ese niño, Isaac, cuyo nombre significa risa. ¿Recuerdan la historia por qué le pusieron ese nombre, risa? No solamente porque él trajo la risa y la alegría al hogar. Imagínense, un matrimonio ya viejo que no habían podido tener hijos. Vino la alegría y el gozo al hogar, pero ¿saben por qué le pusieron risa? Isaac, eso es lo que quiere decir. Porque cuando Dios vino y habló con Abraham y le dijo: vas a tener un hijo, tu esposa Sara va a tener un hijo. Sara estaba escuchando detrás de la puerta. Y dice la escritura que Sara, ¿qué? ¡Se rió! Imagínense, yo habrá dicho Sara, una viejita de 89 años que voy a tener un hijo. Pero amigo y amiga que me escucha, para Dios no hay nada imposible. Bendito sea el nombre del Señor. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios puede hacer un milagro cuando está de acuerdo a su voluntad. Y Él lo había prometido y Él lo cumplió. Y Dios le dijo a Abraham: ¿por qué se rió tu esposa? Y ella dice: no, yo no me reí. Sí, te reíste, le dijo el Señor. Pues mira, en 9 meses voy a volver y vamos a ver si no se cumple mi palabra. Ese era el niño que había nacido por milagro de Dios. Y ahora, cuando ese muchacho tenía 18 años, en la virilidad de la vida, un muchacho apuesto, inteligente, bien desarrollado, era la luz de los ojos de esos viejitos. Lo amaban más que la vida misma. Y una mañana Dios le dice a Abraham: levántate, toma a tu hijo, a tu único, el que amas, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar, y allá en ese monte me lo vas a sacrificar en holocausto para mí. Dios pidiéndole que sacrificara a su propio hijo. Dice el versículo 3: y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Muy de mañana se levantó. Ni siquiera le dijo a Sara. Porque si le decía a su esposa a lo que iba, el amor de madre
iba a impedir que él cumpliera con el mandato de Dios. La madre hubiera dicho, no, jamás, matar a mi hijo, ¿estás loco? Ahora yo pregunto, ¿cómo sabía Abraham que el que le habló en sueños era Dios? ¿Cuántos años tenía Abraham? No, cuando nació tenía 99, pero el muchacho ahora tenía 18 años. ¿Cuántos años tenía Abraham? 117 años, ¿se imaginan? Un viejito de esa edad. Los viejitos a veces comienzan a escuchar cosas, ¿verdad? Hoy dicen que tienen Alzheimer o que tienen senilidad, ¿verdad? Senilidad, demencia senil le llaman. ¿Cómo sabía Abraham que la voz que él escuchó era la voz de Dios? Si ustedes una noche tienen un sueño y en el sueño escuchan una voz que le dice, levántate, toma un cuchillo y mata a tu hijo, ¿dirías que es la voz de Dios? ¿Cómo sabía Abraham? No era la primera vez que él escuchaba esa voz. Abraham era amigo de Dios, conversaban juntos, tenían una relación íntima y Abraham conocía a fondo esa voz. Por eso no dudó, se levantó y obedeció el mandato de Dios. Y sigamos leyendo la historia. Al tercer día, 3 días de camino, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar desde lejos. Versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Notaron lo que dice? Volveremos a vosotros, en plural, ¿verdad? ¿Que no sabía Abraham a lo que iba? ¿Sí o no? ¿No le había pedido Dios que sacrificara a su hijo? ¿Por qué entonces dijo, ustedes quédense aquí, el muchacho y yo vamos a subir al monte, vamos a adorar y vamos a volver, plural? Mentirita blanca, ¿verdad? ¿Mentirita blanca? ¿Estaba mintiendo Abraham, que no sabía que lo iba a matar a su hijo? ¿Por qué? Porque Abraham conocía las promesas de Dios. Y ese muchacho del milagro, Dios le había dicho muchos años atrás, tendrás un hijo, te daré descendencia. Un día Dios lo sacó a Abraham mientras iban hablando juntos y les dijo, sal fuera. Mira, Abraham, las estrellas del cielo, cuéntalas si las puedes contar. Y Abraham dijo, imposible. Y el Señor le dijo, así será tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Promesa de Dios. Y cuando Dios promete algo, ¿Dios qué? Lo cumple. Abraham conocía el carácter de Dios. Por eso él sabía, incluso Dios le había dicho, en este hijo te daré descendencia, en Isaac. Porque ustedes recuerdan la historia, que él había tenido otro hijo fuera del matrimonio, ¿verdad? Ismael. Pero Dios le dijo, no es este el que te va a dar la descendencia como las estrellas del cielo, sino Isaac. En Isaac te será contada descendencia. Y él dijo, si Dios lo prometió y el muchacho tiene 18 años y no me ha dado ningún hijo para darme descendencia, Dios va a hacer algo. De alguna manera me da a devolver a este muchacho. No me pierdan ahí Génesis capítulo 22, pero vayan por un momentito al libro de Hebreos, al capítulo 11, para que vean lo que venía en la mente de ese padre cuando iba subiendo al monte. Dice Hebreos capítulo 11, por la fe, versículo 17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su hijo unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, miren lo que iba pensando el padre cuando iba subiendo el monte, pensando que Dios es
poderoso para levantar aún de los muertos a su hijo. Oigan, el padre no pensaba que Dios iba a decirle no lo mates. El padre estaba dispuesto ¿a qué? A sacrificar a su hijo porque Dios se lo había pedido. Pero él iba pensando, como Dios me prometió, en Isaac te será llamada descendencia. Dios es poderoso. Si Él le dio la vida a este muchacho y Él ahora me pide la vida de Él en sacrificio, Dios es poderoso para devolverme a este muchacho, aún después de muerto, devolverle la vida. Bendito sea el nombre de Dios. Esa es la tremenda fe de Abraham. Vuelvan a la historia. Génesis, capítulo 22. Dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, yo y el muchacho iremos y volveremos. Ahora entienden por qué dijo volveremos, ¿verdad? Porque él sabía que Dios iba a cumplir su palabra. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Y entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él dijo, heme aquí, hijo mío. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Yo quiero que piensen por un momento en ese padre y ese único hijo a quien amaba. El padre colocó la leña sobre sus hombros. Era el único hijo. El padre no podía hablar porque traía un nudo en la garganta. Una cosa es decir, bueno, voy a obedecer a Dios. Y otra cosa es levantar un cuchillo y clavárselo en la garganta de su propio hijo. ¿Te atreverías tú a hacer algo así? ¿Y si Dios te lo pide? ¿Ya ven qué prueba más dura? El padre iba callado. El hijo rompe el silencio y le dice, Padre, aquí está la leña, el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Oh, esto me hace acordar a otro padre que también tenía un solo hijo, único, y cargó sobre él el madero, la leña. Ese Padre eterno, porque Dios no nos pide algo a nosotros que Él mismo no esté dispuesto a hacer. El Padre con un nudo en la garganta le responde, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Una de las verdades más grandes las dijo Abraham subiendo el monte. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y fue el Dios eterno el que hizo provisión del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios entregó a su propio hijo. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí altar Abraham. Compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar encima de la leña. ¿Por qué ató a su hijo? ¿Tenía miedo que se escapara? Díganme, ¿por qué lo ató? La ley del holocausto señalaba que el cordero tenía que ser atado antes de ser sacrificado. Pero saben, hablamos de la fe de Abraham, pero ¿qué de la fe de Isaac? Si Isaac no hubiera consentido, Abraham no podría haberlo sacrificado. Imagínense el padre, 118 años, el hijo en la flor de la vida,
¿cómo habrá educado ese padre a ese hijo para que el hijo extendiera sus manos para que el padre lo atara? La fe de Isaac. ¿Saben? Abraham había escuchado la voz de Dios que le dijo: entrégame a tu hijo. Pero Isaac no había escuchado ninguna voz. Lo único que él tenía era lo que su padre decía. Pero ese muchacho había aprendido a obedecer la voz de su padre de tal manera que no ponía en discusión lo que su padre decía. Confiaba en él porque sabía que su padre tenía comunión con Dios. ¡Qué cosa tan tremenda! Isaac extendió sus manos, se acostó sobre la leña. Y ustedes conocen el resto de la historia. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo. Versículo 10. Para degollar a su propio hijo. Y en el momento en que él extiende la mano y la levanta sobre el muchacho, el ángel de Jehová gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que ¿qué? Ya conozco que ¿qué? Que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Noten, conozco que temes a Dios. ¿Cómo se demostró el temor a Dios? En obediencia absoluta a su mandato. El temor a Dios es obedecer lo que Él nos manda, es hacer lo que su voz nos indica. Abraham estuvo dispuesto a hacer algo inverosímil, increíble. Podría haber dicho: pero ¿y cómo Dios me va a pedir que le quite la vida a mi hijo? Si Dios dijo: no cometerás homicidio, no matarás. ¿Cómo Dios me pide ahora que mate? Podría haber pensado muchas cosas. Pero Abraham no dudó. No dudó porque él temía a Dios. Ahora conozco que temes a Dios. Amigo que me escuchas, el mensaje del primer ángel proclama voz en cuello en estos días finales de la historia de este mundo: temed a Dios. Y el temor a Dios se manifiesta en nuestra disposición para obedecer lo que Él nos mande, cueste lo que cueste, sea lo que sea, aunque parezca inverosímil, aunque parezca contrario a toda lógica, aunque lo que Dios nos pida signifique un tremendo sacrificio. Si tú temes a Dios, estarás dispuesto a hacerlo por amor a Él. Ese es el temor a Dios. El primer ángel manda a temer a Dios, a darle gloria y a adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y así como Dios probó a Abraham, Dios prueba a esta generación. Antes de la venida del Señor Jesús, hay una prueba que Dios pone a todo habitante del planeta Tierra. Él llama a adorar al único Dios verdadero. Adorad al Creador, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios no comparte su adoración con ningún otro. Y la prueba de que nosotros le amamos, le tememos, es que estamos dispuestos a obedecerle en todo lo que Él nos mande. ¿Y cómo es que demostramos que realmente adoramos al Creador de los cielos y de la tierra? ¿Saben? El mensaje de los tres ángeles tiene un tremendo contraste. Hay una pugna allí por la verdadera adoración. El corazón del mensaje de los tres ángeles tiene que ver con la adoración. Esa es la piedra de toque. Esa es
la cosa que está por medio en la última generación de los habitantes de esta tierra. Noten que en el capítulo 14 de Apocalipsis y en el versículo 7 dice: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hay tres imperativos en este mandato, tres órdenes, tres verbos en imperativo: temed a Dios, dad gloria a Dios y adorad al Creador. Tres verbos en imperativo: adorad. Pero luego el mensaje del tercer ángel dice, versículo 9, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno ¿qué? Adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Noten que hay aquí una pugna, hay un conflicto entre la adoración. ¿A quién adoramos? El mensaje del primer ángel dice: adora al Creador de los cielos y de la tierra. Y el mensaje del primer ángel dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen. La decisión que todo habitante del planeta Tierra tiene que tomar en estos días finales de la historia de este mundo, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, es: ¿a quién adoraremos? ¿Adoraremos al Creador o adoraremos la criatura? ¿Adoraremos a Cristo o adoraremos al anticristo? ¿Adoraremos al Creador de los cielos y de la tierra, que tiene toda autoridad para demandar adoración? ¿O adoraremos a aquel que quiere recibir adoración porque usurpa el lugar que le corresponde a Dios? Y vamos a aprender esta semana qué cosa es la bestia y por qué la bestia quiere adoración. Noten ahí mismo en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Dice el versículo 4: y adoraron al dragón. El dragón es el diablo, que había dado autoridad a la bestia. La bestia es un poder humano que va a recibir autoridad de parte del diablo, del dragón. Dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ahora escuchen, no se imaginen una bestia. Recuerden, el libro de Apocalipsis usa símbolos proféticos. Una bestia representa un poder humano que en estos días finales de la historia de este mundo va a pugnar por el dominio del planeta Tierra y por el dominio de las mentes de los seres humanos, para hacer que lo respeten a Él en lugar de al Dios verdadero, que lo adoren a Él en lugar del Creador de los cielos y de la tierra. Y dice: lo adoraron y dijeron: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Sigue diciendo, hablando de la bestia ahora: se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Amigo que me escucha, estamos hablando acerca de un poder que va a tener autoridad sobre todo el planeta Tierra, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación del orbe. Y déjenme decirles, dice el versículo que sigue: y la adoraron, adoraron a la bestia, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, ¿qué dice? Oiga. Noten que aquí hay dos adoraciones. Por un lado, la bestia requiere adoración. Y sorpréndanse más,
En el mismo capítulo 13, dice en el versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Noten, se va a mandar a matar al que no adore a la bestia. Va a haber un bloqueo económico que no le va a permitir ni comprar ni vender al que no adore la bestia ni a su imagen. Hay una amenaza de muerte para el que no adore a este poder global. Pero también Dios dice, si alguno adora a la bestia, Apocalipsis 14:9. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre, jamás. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Por un lado está la bestia mandando adoración, amenazando con la muerte al que no la adore. Y por otro lado está Dios diciendo, si alguno adora a la bestia, va a ser quemado con fuego y azufre. Ahora dime, ¿en cuál de las dos te gustaría caer? ¿En las manos de la bestia o en las manos de Dios? ¿En las manos de Dios? ¿Sí? Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, dice el versículo 30, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Prefieres estar en las manos de Dios? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Si alguno adora a la bestia, el juicio de Dios caerá sobre él, y la ira de Dios será derramada sin mezcla de misericordia. Es mejor adorar al Creador de los cielos y de la tierra. Pero noten, el motivo para adorarle no es el miedo, no es el temor. El motivo debe ser ¿qué? El amor. Le obedecemos porque le amamos. ¿A quién adoraremos? El mensaje del primer ángel nos manda a adorar al Creador de los cielos y de la tierra. ¿Y quién es ese Dios creador que demanda adoración? ¿Por qué tenemos que adorar al Creador? ¿Quién es el Creador? Noten otra vez el mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La razón por la cual Dios tiene el derecho de pedir adoración es porque Él nos creó, Él nos hizo. De ahí que es tan grave el hecho de que el hombre haya querido borrar a Dios, sacarlo, decir que no fuimos creados por Dios, sino que venimos de un proceso evolutivo. Porque si venimos de la evolución y salimos por casualidad en este mundo, si no hay un Dios que nos creó, tampoco hay un Dios que nos va a juzgar. De ahí que el hombre ha querido hacer a un lado a Dios.
Pero Dios demanda adoración, porque Él es el creador. Dice allí en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4 y versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron ¿qué? Creadas. Amigo que me escuchas, Dios merece la adoración de sus criaturas porque Él creó todas las cosas que existen y por su voluntad existen y fueron creadas. Esa es la primera razón para adorarle. ¿Saben ustedes cuál es la segunda razón? Ahí mismo, en el capítulo 5 de Apocalipsis, dice en el versículo 9, cantaban este cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, les oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dios es digno de ser adorado, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque no solamente nos creó, sino que también nos ¿qué? ¿Nos qué? Nos redimió con esa preciosa sangre que fue inmolada. Tiene doble derecho sobre tu vida, porque te creó, pero también te compró con su sangre. Por eso Él es digno de toda alabanza, honra y gloria. Y el mensaje del primer ángel nos llama a adorar al Dios creador. ¿Quién es ese Dios creador? ¿Quién es? ¿Quién es el que creó los cielos y la tierra? ¿Quién? ¿Saben ustedes que esto que acabamos de leer es una cita directa de la santa ley de Dios? Esto que dice: y a todo lo creado que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. O Apocalipsis 14:7, donde dice: adorad al que hizo el cielo, la tierra y el mar. Es una cita directa tomada de la santa ley de Dios. Busquen por favor en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, y van a ver por qué Dios merece la adoración de sus criaturas. Éxodo capítulo 20. Dice el versículo 8. Y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Notaron? De ahí está tomado lo que dice el mensaje del primer ángel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y
todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahvé bendijo el día de sábado y lo santificó. Ese es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Nos dice que debemos adorar al Creador, respetando ese día que Él apartó como recordativo de que Él creó el mundo en 6 días. Él apartó el séptimo día y dijo: acuérdate del sábado para santificarlo. Porque Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo, ¿qué hizo? Reposó, lo bendijo y lo santificó. Esto es muy interesante, porque estamos hablando de temer a Dios y de adorar al Creador. Y vimos que temer a Dios es obedecerle en todo lo que Él nos mande, aunque lo que Él nos pida parezca raro, aunque lo que Él nos pida sea inverosímil. ¿Cómo que el séptimo día, el sábado? Pero si el mundo cristiano guarda el domingo, ¿cómo dice la Biblia que sábado, que séptimo día? Interesante. ¿No será que eso fue cambiado después? Vamos a ver un momentito. Primero les pregunto a ustedes, ¿quién es ese Dios creador que tiene tanto poder para crear al mundo en 6 días? Porque saben, los sabios de hoy en día, los científicos, quieren hacernos creer que el mundo fue creado a través de millones y millones de años, se fue formando por un proceso evolutivo, y que de allí vino el hombre, que de allí vinieron los animales y todo lo demás a través del azar. Eso enseñan hoy en día en las universidades los sabios del mundo. Pero la palabra de Dios dice que el Creador creó ¿en cuántos días? ¿En 6 millones de años? ¿En 600 millones de años? ¿En cuánto? En 6 días los cielos y la tierra. ¿Quién puede tener tanto poder para hacer algo así? Busquen por favor en el libro de Salmos, el Salmo 33, para que ustedes vean cómo fue que Dios creó este mundo y el universo. El Salmo 33 dice en el versículo 6: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Cómo fueron hechos los cielos? Por la palabra de Jehová. Miren el versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó. ¿Y qué pasó? Y existió. ¡Qué tremendo poder hay en la palabra de Dios! Él solamente habló. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¡Qué cosa tan tremenda! ¿Quién es ese Dios creador que tiene tanto poder que con solo hablar puede crear? Porque la Biblia dice nuevamente en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, Hebreos, capítulo 11, dice que las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. Noten cómo dice allí en el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho, ¿de dónde? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De lo que no existía, Dios creó. Por la palabra de Dios fue creado el universo. ¿Quién es ese Dios que creó? Vayan al capítulo 1 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1. Y vamos a ver quién es ese Dios creador. Comenzando con el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado
¿A través de quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿el qué? El universo. Dios creó el universo. ¿A través de quién? Del Hijo. El Hijo de Dios es el que creó el universo. ¡Wow! Esto está tremendo. Miren un poquito más adelante. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El Hijo de Dios es el resplandor de la gloria de Dios. Y es la imagen misma de su sustancia. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Noten, Jesucristo no es igual que los ángeles. Es de la misma sustancia de Dios, el creador del universo. Y después de haber hecho la purificación de nuestros pecados por su sangre, se sentó a la diestra del Todopoderoso. Miren lo que Dios dice de su Hijo, versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy otra vez. Yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. En el plan de la redención, para redimir la raza humana, Dios envió a su Hijo. Y él dice: yo te engendré hoy. Lo engendró en el vientre de una virgen. Él me será a mí por hijo y yo le seré a él por padre. Sigan leyendo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, cuando el primogénito, el eterno Hijo de Dios, es introducido en el mundo, dice que Dios dijo: adórenle todos los ángeles de Dios. El Padre dio la orden que todos los ángeles de Dios adoraran al Hijo. Esto es algo tremendo. Adorad al que hizo el cielo, la tierra y el mar. Hasta los ángeles se les ordenó adorar al Hijo. ¿Creen ustedes que si el Hijo no fuera el mismo Dios, igual al Padre, se lo podría adorar? Si el Hijo fuera una criatura creada, ¿podríamos nosotros adorar a una criatura? La Biblia dice: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. El mensaje del primer ángel nos manda a adorar al Dios creador. ¿Y quién es el Dios creador? El Hijo. El Hijo es el que creó el universo. Lean un poquito más adelante ahí, en el versículo 8. Mas del Hijo dice, ¿de quién dice esto? Del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Y qué más dice del Hijo? Versículo 10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste ¿qué? La tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Del Hijo, el Padre dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. El
Padre le llama al Hijo Dios. Tu trono, oh Dios, es eterno. Y luego dice, tú en el principio creaste la tierra. Los cielos son obras de tus manos. ¿Quién es el Dios creador entonces? ¿A quién debemos adorar? El Hijo de Dios. Veamos un versículo más. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 al 3. San Juan, capítulo 1. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Desde cuándo existía el Verbo? Desde el principio. Noten que había un ser a quien la Biblia le llama el Verbo, que dice que estaba con Dios, pero que también ¿qué? Era Dios. Había alguien que estaba con Dios Padre, pero que también era Dios y se llamaba el Verbo. El Verbo quiere decir la acción, el que realiza las cosas, ¿no es cierto? Miren lo que dice el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Verbo, el Hijo de Dios, que estaba con Dios y que era Dios, es el que creó todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por Él. Miren el versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo ¿qué? No le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El mismo que creó el mundo. Dicen, el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no lo reconoció. El creador del universo es el mismo que vino a morir por ti y por mí. Ahora, ¿cuánto poder tiene Jesucristo? Tiene un poder tan grande que cuando Él habló, las cosas existieron. La Biblia cuenta que Él dijo, sea la luz, y la luz ¿qué? Fue. ¿Cuánto tiempo le tomó a Jesucristo crear todo lo que hay? ¿Cuánto tiempo le tomó? En 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y para que nunca nos olvidáramos que Él es el Dios creador, que tiene derecho a recibir adoración, que merece la gloria y la honra, Él apartó un día. Podría haber terminado el mundo y haber dejado la semana creadora en 6 días. Pero vamos a ir a la primera hoja de la Biblia, al libro de Génesis, al capítulo 1. Y miren lo que Cristo hizo allá en la creación del mundo. Dice el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día ¿qué? Sexto. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios. ¿Quién acabó? Dios. ¿Y quién es ese que era Dios? Cristo. Acabó Cristo en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios Hijo al séptimo día. ¿Y lo qué? Lo santificó, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios, Jesucristo, hizo la tierra
y los cielos. Amigo que me escuchas, Jesucristo creó el mundo en 6 días, pero agregó un día más a la semana, el séptimo. Por eso, nuestra semana hoy en día, hasta el día de hoy, consta de 7 días. Desde la creación del mundo viene esto. Saben, Dios creó el sol y la luna para regir en el día y la noche. En el capítulo 1 dice que el sol había de determinar los días. Lo puso para cómputo de días. Creó la lumbrera mayor al sol y la lumbrera menor la luna para que sirviese para contar los días, los meses, las estaciones y los años. El cómputo que nosotros llevamos del tiempo hoy en día está basado en la creación de Dios. Un día es la rotación de la tierra sobre su eje. Se cuenta por el sol. Cuando el sol se mete, se acaba el día y comienza el próximo. Por eso dice, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Primero viene la tarde, la parte oscura, y luego viene la mañana, la parte clara. Las 24 horas que dura el día se rige por la rotación de la tierra. Los meses se cuentan por el ciclo lunar. 30 días le toma a la luna ir de luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante y otra vez luna nueva. 30 días, por eso los meses son de 30 días, son lunares. Los años los contamos por la traslación de la tierra en torno al sol. Todos esos cómputos están basados en un cómputo astronómico. El movimiento de los astros determina el tiempo. Pero la semana, dividimos el tiempo en semanas y contamos 7 días en la semana. No hay ningún movimiento en el universo, en los astros, en los planetas. No hay ningún movimiento que le tome 7 días. ¿De dónde viene el cómputo semanal? Viene de la creación del mundo. Si no fuera por el libro de Génesis, no tendríamos explicación para el ciclo semanal. Y sin embargo, todos los pueblos de la tierra, los súmeros, los acadios, los hititas, los babilónicos, los egipcios, los griegos, los romanos, los aztecas, los incas, todos los pueblos de la tierra, japoneses, chinos, han dividido el tiempo en 7 días por semanas. ¿Por qué? Porque viene desde la creación del mundo. Jesucristo estableció el séptimo día para que fuera un recordativo de que Él era el Dios creador. Y saben, si los seres humanos nos hubiéramos acordado de Dios, si no hubiéramos hecho a un lado a Dios, todo el planeta Tierra, si guardáramos ese día que Él estableció desde la creación del mundo, todos los habitantes del planeta sabrían que Él es el Dios creador. Pero como el hombre borró a Dios del mapa, hoy en día la mayoría de los seres de este mundo no reconocen a Cristo como el Dios creador y pisotean ese día que Él estableció para que fuera el memorial de su poder creador. Tú dices, pastor, bueno, pero ¿usted está seguro que es el sábado, el séptimo día? Porque el mundo entero guarda el domingo. ¿No será que eso luego se cambió? La mayoría del mundo cristiano guarda el domingo, no el sábado, ¿no es así? Si Cristo estableció el sábado desde la creación del mundo, si el pueblo de Dios guardó el sábado a lo largo de la historia, y lo podemos ver en el registro bíblico, ¿de dónde entonces vino el domingo? Bueno, si usted le pregunta a las personas que guardan el domingo, la mayoría le van a responder, guardamos el domingo en honor a la resurrección de Cristo, porque Cristo resucitó en domingo, ¿no es así? Interesante. Es cierto. Pero ¿hay algún mandato del Señor Jesús en su palabra que indique que hay que guardar el domingo en honor de su resurrección?
Si vamos a guardar el domingo porque Él resucitó en domingo, ¿por qué no guardamos el viernes porque Él murió un viernes? ¿Qué es más importante, su muerte o su resurrección? ¿Cuál es más importante? ¿Cuál? Ustedes dicen la resurrección, pero si no hubiera muerte no habría resurrección. Las dos son importantes. Pero el hecho de que Jesús derramó su sangre por redimirte a ti y redimirme a mí, y la derramó un viernes, ¿por eso habría que guardar el viernes? No, no es cuestión de guardar el día que Él murió o el día que Él resucitó. El asunto es guardar el día que Él mandó que se guardase, el día que Él mismo guardó, el día que Él bendijo y santificó. Miren qué cosa tan tremenda. Cuando Cristo creó el mundo, lo creó en 6 días. Reposó el séptimo, lo bendijo y lo santificó y se lo dio al hombre. Al terminar la obra creadora, Él terminó la creación un viernes, pero descansó el sábado. Cuando vino a redimirnos, a salvarnos, terminó la obra redentora, dando su vida por nosotros, expirando en la cruz un viernes, colgado entre cielo y tierra. Él exclamó ese viernes por la tarde: consumado es, acabada la obra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró, terminó lo que había venido a hacer un viernes. Descansó en la tumba el sábado y el primer día de la semana resucitó. El sábado nos recuerda que Cristo es el Dios creador y el Dios redentor. Tú me dices, bueno, pastor, pero esto es raro, esto es nuevo, yo nunca había visto esto. ¿Y de dónde entonces vino el domingo? ¿Y por qué todas las iglesias guardan el domingo? ¿Quién lo cambió? ¿Tiene alguien autoridad para cambiar lo que Dios dice? ¿Pero no será que el mismo Cristo lo cambió? ¿Sí o no? ¿No? ¿Cómo saben? ¿De dónde viene el domingo? ¿Por qué todo el mundo cristiano, incluyendo a la iglesia madre, la iglesia grande y todas las demás, la mayoría de los cristianos guardan el domingo? Alguien tiene que haberlo cambiado para que el mundo cristiano guarde el domingo. ¿Quién lo cambió? ¿Cómo? ¿Ustedes quieren que yo les diga quién lo cambió? ¿Les digo? A ver, ¿cuántos quieren que les diga? Van a tener que venir mañana. Oh, sí. Porque esto es tan importante que si el mensaje del primer ángel nos manda a servir al Creador, a adorarle a Él, porque Él es el Creador y el Redentor, y nos dice: y adorad al que hizo el cielo, la tierra y el mar. Quiere decir que esto es importante, es el mensaje final. Y Dios tiene una prueba para esta generación. ¿A quién vas a adorar? ¿A quién vas a obedecer? ¿Al Creador o a la criatura? ¿A Cristo o al anticristo? ¿Te das cuenta que hay una decisión muy importante que hacer? Te pregunto, ¿de verdad amas al Señor? ¿De corazón? ¿O es de puros dientes para afuera? ¿Amas a Cristo? Si le amas, tienes que estar dispuesto ¿a qué? El amor se muestra ¿cómo? En la obediencia. En la obediencia. Y tú dices, pero ¿obedecer qué? Lo que Él mandó desde el comienzo. Pero ¿y el sábado? ¿Acaso Abraham dijo: Señor, matar a mi hijo? Parece ilógico. Está en contra de todo raciocinio o lógica. Pero si Dios lo manda, porque yo le amo, le obedezco. El que dice que me conoce y no guarda mis mandamientos, ¿es qué? Mentiroso, y la verdad no está en él.
Yo voy a pedirle a Marcelo que se acerque aquí adelante y que él cante un canto. Y mientras él nos habla acerca de esa decisión que tenemos que tomar, Señor, te suplico postrado a tus pies, que me atiendas a mí, que me saques de esta oscuridad, que me saques de esta confusión que tengo, porque necesito saber tu verdad. Y mientras él canta este himno, yo te voy a pedir que tú le pidas esa misma oración que él va a cantar, se la pidas a Dios. Señor, muéstrame tu verdad. Yo quiero saber tu verdad. No quiero estar confundido, porque si es tu voz la que me está hablando, como Abraham, yo quiero decir, heme aquí, Señor, quiero obedecerte. Señor, te suplico postrado a tus pies, que atiendas mi oración. Líbrame de esta oscuridad, que quiero ver mi alma en paz y así disfrutar de esta felicidad que es la vida que tú me darás. Oh Señor, mi deseo es y siempre será, donde vaya contigo estar. Pídele al Señor que te ilumine. Pídele que Él te guíe. Por eso te ruego que cambies mi ser, de otra forma no puedo vencer. Quiero verte volver con tu gloria y poder, y nos lleves a Jerusalén. Y así disfrutar de esta felicidad, que es la vida que tú me darás. Oh Señor, mi deseo es y siempre será, donde vaya contigo estar, donde vaya contigo estar. Amén, bendito sea su nombre. Si esa es tu oración, si tú quieres decirle al Señor en esta hora, Señor, enséñame tu voluntad, quiero conocerte, quiero saber tu verdad. He comenzado a ver en esta noche algo que yo no conocía. He visto en tu palabra algo grande. Quiero entender tu verdad porque quiero obedecerte. ¿Te atreves a decirle eso al Señor en esta hora? Pedirle que Él te ilumine para seguir su voz, para obedecer su voluntad. ¿Cuántos en esta hora quieren decirle, Señor, yo quiero seguirte a ti? Yo te amo tanto que estoy dispuesto a obedecerte. Yo quiero hacer tu voluntad. No quiero seguir mandatos ni mandamientos de hombres. Quiero seguir a Cristo Jesús. Quiero adorarle a Él, el único que merece la alabanza y la adoración. ¿Quieres dar testimonio público de que amas al Señor Jesús? ¿Quieres darlo? ¿Quieres decir, Señor,
te amo que estoy dispuesto a obedecerte. ¿Te atreves? El Señor te está invitando. Si ese es tu deseo, ponte en pie en testimonio de amor y de obediencia a Cristo Jesús. Si el Espíritu Santo te está hablando, dile: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero obedecerte en todo. Quiero seguir tus mandatos y guardar tus mandamientos. Amigo que me escuchas, el Espíritu Santo te ha hablado en esta noche. En esta misma hora, el Espíritu Santo está tocando tu corazón. No solamente a los cientos que están aquí, que como un solo hombre se han puesto en pie, dando testimonio que aman y quieren obedecer al Señor Jesús. Pero tú que escuchas a través de la pantalla, el Espíritu Santo te está llamando a tomar una decisión en favor de adorar al Creador de los cielos y de la tierra, a respetar ese monumento que Él mismo estableció como recordativo de que Él es el Creador y el Redentor. Si esta es tu decisión, díselo: Señor, heme aquí, estoy dispuesto a obedecerte por amor a ti. Si has aceptado este llamado, si el Señor Jesús es tu Dios, si nunca le has entregado tu vida, hoy es el momento de decirle: te reconozco como mi Dios, mi Creador, el que diste tu sangre por mí, te entrego mi vida y estoy dispuesto a obedecerte. Y si esa es tu oración, dile: sí, Señor. Llama al teléfono que aparece en la pantalla y dile: Señor, quiero hacer tu voluntad. Queremos saber de ti y de esta decisión que has tomado. Que el Señor Jesús te bendiga y te lleve a una vida de obediencia a todos sus mandamientos.